nombre es Fabiana Barraza, soy profesora en el profesorado de música acá en el Instituto Superior de Arte y dicto las cátedras de Lenguaje Musical 2, Didáctica de la Música 2 y Residencia Pedagógica. Mis líneas de interés en la investigación surgieron hace muchísimos años a partir de la formación, ¿no? Yo soy profesora superior de educación musical y también soy profesora de artes en flauta traversa, pero al haber cursado la licenciatura de investigación en arte en la UNSA, empecé a interesarme por la innovación en el folclore, en principio. Y esa innovación en el folclore después cómo se veía reflejada en la música popular para mi instrumento, como soy flautista, qué ocurría, ¿no?, dentro de la formación de los flautistas, que seguíamos trabajando a partir de los métodos tradicionales académicos y que en los escenarios tocábamos música folclórica. En principio, empecé por ese lado, ¿no?, por la innovación folclórica y la renovación que produjo el Chango Farías Gómez en su momento. Vinculado a la educación artística, como ya mencioné, ¿qué es lo que ocurre hacia adentro de la manera de enseñar, de los métodos de enseñanza, ¿no?, y sobre todo de los enfoques de la enseñanza en el instrumento, ¿no? Esto que le sucede a mi instrumento particularmente no es solo porque sea un instrumento de orquesta, sino que le ocurre también a los métodos de los otros instrumentos, ¿no?, de tener una fuerte tradición académica, pero que a la vez se va teniendo otras necesidades, digamos, a partir de las inquietudes de los músicos o instrumentistas. Entonces, yo en este momento siento que estoy como en una etapa en que puedo trabajar ya específicamente y pensar dentro de la metodología qué es lo que sería necesario para trabajar las músicas populares en un sistema institucionalizado, ¿no?, en la institución, ¿no?, porque las músicas populares ingresaron aproximadamente hace más de 20 o 30 años a las instituciones de formación. Mientras tanto, todo el repertorio que estudiábamos era de tradición, en el caso de mi instrumento, de tradición francesa. Si bien es sabido que nuestro espacio curricular, música, tiene una fuerte tradición que fue atravesada por la enseñanza del canto en principio, ¿no? Hoy en día, como profesora de residencia, cuando nos acercamos con los residentes a las instituciones, observamos rasgos o presencia de esa perspectiva nacionalista, ¿no?, de formación de la identidad nacional, teniendo como fuerte presencia la enseñanza de los cantos patrióticos, ¿no?, que en mis primeras experiencias docentes, cuando yo llegué al aula, a un colegio, a una escuela primaria, también el diseño curricular o el programa decía enseñar canciones y marchas e himnos, mientras que la realidad musical, que lo que circula en la escucha de los niños, de los jóvenes y de los adultos incluso, ¿no?, es otra. Esa perspectiva de enseñanza, ¿no?, dejó un rastro muy fuerte y aún hoy persiste. Como esta presencia de lo popular, si bien nosotros somos una región con mucha presencia de música folclórica y música andina, en otros lugares del país no sucede tanto. Entonces se conserva como esa matriz, ¿no?, le vamos a decir quizás académica o academicista, ¿no?, que, bueno, por suerte con el tiempo creo que cada vez es menos y que tiene también una marca por la formación que tenían los que fueron mis docentes, los que fueron los primeros profesores o maestros, que eran formados en conservatorios privados y formados para la enseñanza en el piano, de tocar el piano. Yo creo que en mi caso particular, la investigación a mí me permitió justamente hacerme preguntas sobre esa manera que yo estaba teniendo de aprender, lo llevo a mi caso, ¿no?, del instrumento, como instrumentista, esa manera que yo tenía de aprender si estaba respondiendo a mis necesidades expresivas cuando yo iba a tocar a un festival, por ejemplo, ¿no?
eh, porque no era repertorio clásico el que yo tocaba precisamente, si iba a tocar con el grupo folclórico, ¿no? Con el que estuve alguna vez. Eh, la investigación nos ayuda a hacernos preguntas, ¿no? Sobre las respuestas, sobre posibles necesidades que tenemos, ¿no? Y creo que nos ayuda sobre todo a construir conocimiento y a construir nuevos caminos, porque no existe un solo camino, ¿no? Ni tampoco existe una sola manera de aprender. Entonces, a mí la investigación, por ejemplo, me ayudó muchísimo como a entender por qué en ese momento el folclore necesitaba una renovación en la década de los 80 y a raíz de qué y qué es lo que pasó socialmente, ¿no? Con el lugar de folclore, para entender también dónde estamos hoy, si podemos decir folclore, cuando ya hablamos del concepto de música popular argentina, ¿no? Como que las fronteras se fueron desdibujando ya. En un momento hablamos de fusión, pero hoy en día ya decimos música popular argentina y podemos escuchar a cualquier grupo que se suba a un escenario categorizado como folclórico, pero que está atravesado por muchos géneros y estilos. Entonces, yo creo que la investigación me ayudó en un principio a entender ese papel, esa mirada desde lo discursivo, ¿no? Desde qué es lo que me estaba diciendo la música, y porque siempre me sentí muy ligada desde ese lugar, desde la innovación folclórica, ¿no? Eh, a la música. Sí. El año pasado eh, presenté un trabajo en el Seminario Latinoamericano de Educación Musical que se desarrolló en Río de Janeiro, ¿no? Seminario que organizó el Foro Latinoamericano de Educación Musical, ya con este avance, digamos, de perspectiva sobre cómo organizar un repertorio para la enseñanza de la flauta traversa, ¿no? Desde una mirada regional y nacional, podríamos decir, ¿no? Como cuáles serían los puntos en los cuales nosotros organizaríamos la enseñanza del instrumento, ¿no? Entendiendo que tenemos un aspecto técnico y un aspecto estilístico, ¿no? También. Y fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora, porque en ese mismo panel había, obviamente, trabajos tanto de Brasil como de Colombia, eh, si mal no recuerdo, de Chile también, donde intercambiamos diferentes, obviamente fue un panel de intercambio, ¿no? De cómo estamos desarrollando y cómo miramos la perspectiva de la enseñanza desde los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Por suerte tuve buenas devoluciones con respecto al avance del trabajo, ¿no? Que también me permiten enriquecer de cuál es el lugar también de las flautas traveseras en Latinoamérica, ¿no? Si yo tengo que pensar cuáles serían las temáticas, las grandes necesidades, ¿no? En el campo de la música y particularmente en el campo de la investigación, podría decir en principio que todo, pero todo no podemos. Pero mirando cuáles son los emergentes o las grandes necesidades en particular para nuestra institución, para mí como centrarnos en el lenguaje musical, ¿no? Que sí es una necesidad que fue expresada también por mis colegas, pero también esta misma línea, ¿no? ¿Qué pasa con la enseñanza del lenguaje musical en relación a las músicas que circulan? Si estamos dando cuenta de que las músicas que circulan forman parte de la escucha y del proceso de lectoescritura de nuestros estudiantes que vienen a formarse hoy en día en el nivel medio, ya sea como instrumentistas académicos y o folclóricos o urbanos, ¿no? Entonces, este trabajo de la enseñanza del lenguaje musical, ya no al estilo conservatorio, sino entendiendo que hay diversos géneros y estilos que conviven en una escuela de música, creo que sería muy rico sentarnos a charlar sobre esto. Y después, desde la formación terciaria, esta yo creo que gran deuda, que no creo que sea únicamente de nuestro profesorado, ¿no? Sino de todas las instituciones artísticas, de esta relación entre el campo disciplinar y el campo pedagógico, ¿no? La interdisciplina tan necesaria para cuando los residentes llegan al último año y tienen que producir o dar cuenta, ¿no?
de cómo logran mirarse como músicos docentes y o docentes músicos, ¿no? Entendiendo que su profesión es la enseñanza de la música. La interdisciplina y revisarlos o mirarnos y sentarnos a charlar sobre los modelos pedagógicos, ¿no? Que traemos y cuáles son los que necesitamos para el docente de música del día de hoy. Bueno, y creo que sería muy importante que perdamos el viejo tabú que tuvimos todos nosotros, y me incluyo, de sentarnos a charlar en principio y dialogar para después poder escribir y o leernos entre nosotros, porque es un tabú que los artistas o hacemos música o danzamos y o escribimos, ¿no? Corrernos un poco de ese lugar, no pensándonos en nosotros, sino pensando en lo que nuestros estudiantes o futuros docentes necesitan para su formación.